tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes para acompañarnos en este caluroso martes, día ya último martes de enero, ¿no? Ya el próximo va a ser febrero. Qué bárbaro, cómo pasó el tiempo. Bueno, tenemos hoy, como siempre decimos, invitamos de norte a sur, de oeste a este, a los grandes hacedores culturales de nuestra Argentina y también a nivel internacional. Y en estudio está de visita, invitada especialmente, Roxana Inés Caco Pardo, narradora. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Hola, qué lindo, me dijiste Inés, ¿cómo se llamaba mi nona? Mirá, que nunca me dicen Inés. ¿De qué parte de Italia la nonna? Roxana Inés Caco Pardo. Ajá. Y del norte, brava. De Camoglia, allá por arriba, en los brava, Alpes. Brava, sí. Pero me sorprendiste. Bueno. Qué lindo, gracias Ana por esta invitación. Bueno, gracias a ti. Me encantó cuando te conocí la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, y en ese encuentro donde la protagonista fue la palabra. Exactamente. Y acá estamos, ¿no? Parece mentira, como vos decías, el tiempo, sí. ¿Cómo pasa? Una semana ya pasó. Sí, ya pasó. Y acá estamos, agradecida a vos y a toda esta audiencia que nos va a escuchar hoy. Muy bien, gracias. Bueno. Y antes de abocarnos especialmente a ti, a tu métier de narradora oral, que me encantó esa incursión que hiciste ahí en el Parque Rivadavia cuando nos reunimos con Río Gallegos Lee, el grupo que nació allá en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, que comentarles que el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística de Argentina, conjuntamente con el colectivo de artistas latinoamericanos y del Caribe, convocamos a participar con una carta a Buenos Aires. En la presente convocatoria invita a escritores, músicos, artistas plásticos, escultores, actores, cineastas, fotógrafos, académicos, intelectuales, arquitectos, religiosos, empresarios, promotores culturales, comunicadores, a realizar una epístola a la ciudad de Buenos Aires. Las epístolas se dirigirán a la ciudad de Buenos Aires como a alguien que conocemos desde hace mucho, a quien expresaremos recuerdos, nostalgias, sentires y amores. Los textos se van a publicar en una antología y la finalidad de esta convocatoria es celebrar el 50 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una visión artística, anecdótica y social. Para participar, quienes deseen podrán enviar las cartas donde podrán incluir un poema o un breve cuento o fotografía de la ciudad a elección de cada participante, y muy variados serán sus contenidos y el común denominador será un gran afecto a la ciudad de Buenos Aires y un deseo de recordar las experiencias vividas en los límites de esta capital de la lectura. Vamos a festejar, si Dios quiere, con esta movida, la creación de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Importante, los conceptos vertidos en las cartas serán responsabilidad de sus respectivos autores. ¿Cómo inscribirse? Se deben detallar los siguientes datos personales: nombre y apellido, lugar de residencia y nacionalidad, teléfono, email y WhatsApp, foto personal en formato JPG, el currículum vitae o biografía hasta 3 líneas. ¿Cómo participa? Ya habíamos dicho, solo epístola con cuento, breve epístola con poema, una carilla para epístola y otra para foto temática, foto personal y breve CBC en archivo Word. Hoja 4, Arial 12, interlineado simple hasta 40 líneas. El derecho de edición y registro del libro será de la editorial, que cubrirá el trabajo de edición. Bueno, los que no deseen aportar a título colaborativo para la publicación del libro soporte antológico pueden recibir gratuitamente la antología en forma PDF. Los que sí deseen hacerlo, pedir el libro editado, tienen que hacer un pequeño aporte colaborativo, como decías, de 25.000 pesos, que no es nada.
Y decimos ahí en la convocatoria la cuenta bancaria, bueno. Y los libros en papel impreso podrán ser retirados, en el caso que requiera eso, por los participantes o un representante de que acredite la voluntad del participante en el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística y mandamos la ubicación. Se está distribuyendo por todos los medios digitales estas bases que creo que es muy interesante para ver qué es lo que siente cada uno, qué es lo que le ha despertado esta grandiosa ciudad de Buenos Aires. Qué lindo. Bueno, y firmamos Anelisa Medina, presidente del IAL, Patricia Vitale, secretaria general, y también Guillermo Furlon, integrante de la otra entidad que también vino a colaborar con nosotros, que es el Colectivo de Artistas Latinoamericanos y del Caribe. Este escritor, Guillermo Furlon, que fue invitado y estuvo acá en este programa radial, estuvo viviendo mucho tiempo en México y es argentino, obviamente está en Argentina ahora con su señora, y ambos dos se entrevistaron conmigo y bueno, surgió. Luego, justo yo pensaba alargar un tema antológico, pero no. Así que qué buenísima bueno. la idea. Qué buenísima la idea, y yo ya la empecé a compartir entre muchos escritores que tengo entre mis amistades. Sí, ya estamos recibiendo, gracias a Dios, de gente que conocemos, por ejemplo, del grupo Café con Letras, que se reúne en el Museo Roca, que le mando un saludo a todos ellos. Ya están participando y aportando, digamos, como también nosotros colaboramos con esa institución, con las antologías que han editado. Y es que cada uno, ¿no?, va apoyando. Vamos apoyando proyectos, justamente. Para que esto siga, para que esto siga, surja y circule, exactamente. Y qué hoy, bueno. No sé si te acordás de Victoria Ocampo. Ah, sí. Bueno, Victoria Ocampo, a mí me decían en el sur la Victoria Ocampo del sur. Y bueno, yo leí un artículo, tengo un artículo de otra colega que lo iba a leer, pero voy a leer el de Antonio, el doctor Antonio Las Heras, que estuvimos charlando previamente antes de venir acá. Y él narra especialmente en el Diario Popular, que él siempre publica sus artículos. Hoy, este 27 de enero, se cumple un aniversario más de esta gran escritora, Victoria Ocampo, que, bueno, la tecnología me está haciendo pasar medio. Quiero leer el artículo, digamos, el aniversario del fallecimiento de la escritora Victoria Ocampo. Antonio Las Heras revela los aspectos menos conocidos de la notable personalidad de la escritora argentina. Y bueno, vamos a decir que todo lo que ha hecho Victoria, que ha sido escritora, traductora, viajera incansable, creadora de la revista y Editorial Sur, primera mujer miembro de la Academia Argentina de Letras, directora del Fondo Nacional de las Artes, vinculada a tantas personalidades de la cultura y la política de todo el mundo. Pero hay un perfil de ella con una notable personalidad muy poco conocido, y Antonio se va a referir al interés de Victoria por la espiritualidad y los temas que hoy conocemos con la denominación de paranormales. Por lo cual nos ha parecido conveniente, dice Antonio, dado que hoy 27 de enero se habrá cumplido 47 años de cuando descarnara Victoria, indagar al respecto. Los resultados han sido a la vez sorprendentes y muy interesantes. Veamos. Comencemos señalando que el 30 de noviembre de 1961 aparece por Editorial Sur la primera edición de castellano de Sobre cosas que se ven en el cielo. El último libro escrito por Carl Jung, Gustav Jung, en el texto de solapa aprobado por Victoria Ocampo. Se lee: Jung analiza con rigor científico los diversos relatos respecto a objetos voladores no identificados,
Pasa luego a considerar sueños en lo que se manifiestan imágenes que corresponden evidentemente a los platos voladores, cuya presencia se ha denunciado en la vigilia, y examina después composiciones pictóricas vinculadas con la cuestión. Este libro de Jung trata sobre ovni, efectivamente. Así que Jung nació en 1875, aclara Antonio aquí, y fallece en 1961. Bueno, esos son los aportes de Antonio con respecto a Victoria, y sobre esta cuestión de la vida extraterrestre hallamos en Testimonio, octavo, 1969, esta sugerente frase: nos convertiremos en lugar de turismo para otros astros, más dignos de sobrevivir, cuyos imprevisibles moradores vendrán a contemplar nuestras ruinas. En el mismo libro hallamos, en lo que hace a su correspondencia con Aldous Huxley, referencia a experiencias vivenciales parapsicológicas, en especial fenómenos extrasensoriales de temas espirituales. Vemos en la astrología, en el sexto sentido y asuntos paranormales, la autora que estamos tratando, Victoria Ocampo, también tenía sus conocimientos en astrología, como surge de estas palabras suyas referentes a la revista Sur, donde dice: una obra común donde mi papel ha sido el de aportar algo proveniente de la casualidad, ese tesón que debo a los signos de Aries y Capricornios. Bueno, vamos a ver las cuestiones de aquello que la sabiduría popular denomina sexto sentido, tampoco le fue ajeno. En su ensayo Tagore en las barrancas de San Isidro explica que tiene una despertada intuición que recibo a manera de antena. Creo que todos los escritores tenemos cierta antena y conexión. En esa misma obra hallamos otro pensamiento que transparenta sus convicciones espirituales. Estamos hablando de Victoria Ocampo, donde dice: en el momento en que percibimos que la aparente trivialidad de lo finito es tan falsa como el aparente vacío del infinito, estamos próximos a dar, por cierto, que todo en la tierra es palabra de Dios. Y en otra ocasión escribe: Dios, que no quieres ponerme a cubierto de nada y que no temes ni me reprochas el olvido en que te dejo. Dios, que saber que hacia ti solo vamos por los caminos de la libertad. Dios, que me entiende y a quien yo no entiendo. Tan informada estaba sobre los asuntos paranormales Victoria Ocampo, que en una carta al filósofo José Ortega y Gasset, escrita durante el año 1940, donde le refiere las bellezas y conveniencias de visitar los lagos del sur, agrega: no me extrañaría nada encontrarme allí con un plesiosaurio. Y Victoria conocía esta, entre historia, mito, leyenda, de la existencia de una familia de criaturas antediluvianas, habitantes en aquellos espejos de agua. No estará hablando del Nahuelito, sí, ¿no? Sí, yo estaba pensando justamente. Bueno, muy interesante. ¿Cuántos nombres, ¿no? Sí, bueno, y Ocampo, fíjate, había leído, ella una gran hacedora y apoyó también a todos los intelectuales de su tiempo. Dice: Victoria Ocampo había leído y estudiado con fruición el libro An Experiment with Time, un experimento con el tiempo, publicado en 1927 por John William Dunne. Se trata de un texto dedicado al fenómeno parapsicológico de precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser conocido por razonamiento, deducción ni inferencia lógica, y las dificultades que aborda la forma en que los humanos percibimos el tiempo. Bueno, en este diario donde él aporta, Antonio Las Heras, publica fotos de Victoria, que ¿no? Les recomiendo lean ese artículo, lo sigan. Bueno, también Victoria conoció las ideas sobre karma, aclarando que lo había de tres formas: hereditario, kármico y consciente.
supo de la primera institución dedicada a la investigación de lo que por entonces era conocido como fenómenos ocultos. Nos referimos a la Sociedad de Psicología Richter, creada en Londres. Bueno, está escrito en inglés, yo lo traduje. Creada en Londres a fines del siglo XIX. La menciona en su libro Domingos de Hyde Park, 1936, donde también hace memoria sobre la teosofía, la antroposofía y el ocultismo. Los nombres de Krishnamurti, Rudolf Steiner y Annie Besant aparecen allí citados. Uno de sus biógrafos, Adolfo de Ovieta, que nació en 1912, murió en 2002, Adolfo Ovieta, quien fuera miembro y número de la Academia Argentina de Letras, vicepresidente del PEN, Club Internacional, y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, por varios años, por varios periodos, expresa: toda esta temática de la mente, pues no le era extraña, no le era propia, no solo estaba informada de zonas del oscuro saber o del no saber. Se refiere a lo que sabía Victoria, claro, sí. Sabía y acaso había experimentado que hay muchos mundos dentro de este y fuera de este. No falta incluso alguna referencia a episodios espirituales o enigmas parapsicológicos y a alguna comunicación, aunque sin hablar de espiritismo ni mayor especificación, podemos decir y convenir en que la espiritualidad y lo paranormal también fueron parte de los intereses que motivaron a Victoria Ocampo. Bueno, y firma la nota Antonio Las Heras, que lo pueden ver en la página web de antoniolaseras.com. Es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, filósofo, historiador y escritor. Atrévete a vivir en plenitud es su más reciente libro. ¡Wow! Qué lindo. Me encanta. Antonio lo conozco hace mucho tiempo y me encanta siempre sus enfoques. Y la primera vez que yo escucho, cuando siempre decimos normalmente ha fallecido, que esto, que lo otro, ha muerto, óbito, a veces a nivel científico. La primera vez que escuché a una persona hablar de descarnado, descarnado. Y en cierta medida es así, porque este cuerpo que habitamos es materia, y lo que prevalece es el espíritu, es el alma. Sí, total. Y vos sabés que los rusos, hace mucho tiempo, en la cámara Kilian, en 1972, de todos los fallecidos o descarnados, digamos, comprimieron, pudieron captar esa energía que sale de nuestro cuerpo cuando descarnamos, nos vamos de este espacio. Y es como una pelotita de ping-pong. Mira. Sí. Wow. Bueno, gracias por bueno, ahora vamos a abocarnos a contar de todo esto. Victoria Ocampo fue una aparte cuántos nombres, cuánta gente que nombró ahí en ese artículo, y es como que te invita a leer como Borges, a interiorizarte, hay esta palabra nueva, ¿no? Descarnar. Claro. Y la pelotita. Me quedó eso. Acércate un poquito más al micrófono. Sí. Ahí está bien. Sí. Ahí está bien. Sí, porque, o si no, acerca un poquito más el micrófono en ese mismo lugar. Ahí. No sé. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, decíamos que te gustó el vocablo descarnar. O algo nuevo. Es la imagen que diste, ¿no? La imagen que diste cuando hablaste de descarnar, y de esto se trata la narración oral, ¿no es cierto? De mostrar imágenes. Muy bien. Justamente. Muy bien. No todo tiene que ver con todo. No todo tiene que ver con todo, pero esto de mostrar imágenes. Yo creo que desde chiquitos estamos con esto de la narración oral, ¿no es cierto? Los trovadores. Desde chiquitos venimos escuchando cosas que se escucharon desde hace mucho tiempo. Claro. Esas épocas de los juglares, esas épocas y de antes también, ¿no? Cuando el hombre llegaba a la cueva, y en el idioma que tenían contaba las peripecias que había vivido para poder cazar, subsistir, y para poder subsistir. Y alrededor del fuego. Y eso es narrar. Yo
Cuando hablo de narración oral, me imagino eso, ¿no? Alrededor de un fuego, alrededor... Siempre. Mirarnos y escuchar al que está contando. Claro. Al que nos está mostrando algo. Me quedó esa imagen. Sí, total. Sí. Total, y me sirve para esto, ¿no? Muy bien, para muy bien. Esto de lo oral. Ajá. Lo oral. Porque a veces ustedes escriben, claro, y hacen narrativa, pero nosotros los narradores orales tratamos de hacer adaptaciones para llevar a la oralidad y mostrar lo que dice el cuento. Muy bien. Por supuesto, si es un cuento de autor, claro, siempre respetando la esencia de lo que quiso escribir el autor, y hasta a veces usando las mismas palabras sin decir de memoria, pero hay palabras que son irrenunciables. Sí, sí. Lo mismo que de una novela se lleva al cine, el guionista tiene que respetar, Exacto. digamos, lo mismo el teatro también, el director Exacto. de teatro tiene que respetar al dramaturgo que escribió esa obra de teatro. Exactamente. Sí. Y como te dije, nosotros venimos ya desde chiquitos escuchando cuentos, narraciones. Yo me acuerdo, mi mamá me contaba el cuento de las 7 cabritas y el lobo, y yo me encontré contándoselo a mis hijos. Primero, antes de mis hijos, a mis alumnos, porque yo soy bibliotecaria. Claro, qué bueno. Soy maestra de grado y bibliotecaria. Qué lindo, escolar. me encanta. Entonces me encontré también contando eso que venía escuchando de chiquita a mis alumnos, después a mis hijos, después en la biblioteca. Eso que se va transmitiendo de boca en boca. Claro. Y después con los cuentos de autor, ya es otra cosa. Claro. Ya es otra cosa. Siempre también hay un respeto por el público y por el autor. Digo, ¿no? Porque por el autor, porque el respeto y conservar la esencia de lo que escribió el escritor, el autor. Sí. Y el público, porque la narración oral, nosotros nos dirigimos a un público, a uno que escucha. Sí, sí, sí. Y el público, cuando escucha, completa lo que escucha. Obvio. Por eso tenemos con esa imaginación, diferencia. Claro, esa diferencia con el teatro, el ¿no? ida y vuelta. Que nos vamos un poco más allá de la cuarta pared, porque el que escucha completa, ya sea con su experiencia, con la sensación, con lo que le disparó el cuento en ese momento que escuchó. Por eso tenemos que ser muy respetuosos. Yo hablo mucho del respeto y de la empatía, porque cuando elegimos qué contar, cuando vamos a un lugar, saber qué público nos va a escuchar, si en lo posible, ¿no? Si se puede, ¿no? Si se puede. Y no censurarnos, porque hay cuentos y hay temas que son para contar, por más fuertes que sean. Pero esto de no contar porque me gusta el cuento y nada más, sino tener en cuenta un poco el todo. Claro, el tono, el repertorio, el auditorio, el autor que elegimos, el tema. ¿Y eso cómo surgió en ti? ¿Hace mucho? ¿Después? Bueno, grande? Como ya te dije, de chiquita uno va a escuchar historias, después en la escuela me encontraba contando cuentos a mis alumnos, en la biblioteca mucho más, pero cuando me jubilé, que fue, felizmente estoy jubilada. Pensé que seguía No, desde febrero del 19 estoy felizmente jubilada. Qué bueno. Dije, había hecho un mini tallercito de narración antes de jubilarme, y fue como que encontré una llavecita que me abrió un mundo hermoso. Una Pandora ahí. Y dije, bueno, cuando me jubile quiero hacer algo serio lindo, con la narración. Hermoso. Contactarme con gente que se ocupa de esto, que sabe y mucho. ¿Con quién te has contactado, por ejemplo? Bueno, ya te digo, ese primer taller que hice, la nombro porque la quiero muchísimo, es una bibliotecaria también, ya jubilada. Se llama Mabel Torres. Eso fue la semillita que me puso, que me dijo,
vamos bien, ¿eh? Bien. O sea, y cuando me jubilé, conocí narradores y maestros de la narración como Pedro Parcet, Vivi García, Claudio Ledesma. Los conocí a los tres el mismo día, en un evento de narración que nunca había ido yo, a un bar que se presentaban el mismo día. Y ahí me voló la cabeza. Dije, esto es lo que quiero. Bueno, qué bueno. Esto es lo que quiero. Uno Más tiene escuchar que elegir esos lo que tres le gusta. grosos fue muy fuerte. Y empecé con Claudio Ledesma en un taller. Después contacté a Cecilia Paz, que es maestra de narración, que la amé y trabajé muchísimo con ella. Y quiero que sigas dando talleres, Ceci, te lo digo ahora en la radio. Que escuche, Cecilia. Escucha bien. Y después fui conociendo a mucha gente, ¿no? Tengo miedo de olvidarme de gente, pero que están en esto. Claro. Sí, están. Mucho antes que lo que yo empecé, están las chicas Verde Violeta, que son divinas y son importantísimas en este mundo de la narración. Claro. Y hay mucha gente. Y después... por ejemplo, las abuelas cuentacuentos de la Fundación Men por Giardinelli, Resistencia Chaco, por ejemplo, hace mucho, 3 décadas a las escuelas, por supuesto. Bueno, y después vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, ahí yo creo que la narración oral fue... A todo esto de la palabra ayudó muchísimo. Sí, totalmente. Ayudó muchísimo, porque antes para ir a narrar a un lugar, a un micrófono abierto, que es eso, ¿no? Ir y dar la palabra en un micrófono abierto para público, había que esperar que se organizara un encuentro en el mes, como por ejemplo este lugar que había ido yo. Claro. Había que esperar, pero con la pandemia empezó el Zoom. Sí, por suerte. Y ahí empezaste a conocer mucha gente, de otros países, de otras provincias. Bueno, a Cristina Núñez, que es nuestra amiga en común, la conocí por Zoom. Y ella nos conoció por Zoom también, a los narradores. Y digo así porque de repente conocí gente que narraba y que habían sido, que narraban así en estos espacios, y también aprendés de ellos. Claro, todos los días se aprende algo. Muchísimo. Todos los días. Todos los días se aprende algo. Y es más, no alcanza el tiempo, por lo menos a mí no me alcanza el tiempo para leer la cantidad de libros que recibo, a veces los invitados aquí que también me traen, otros que en otros ámbitos. Y no te alcanza el tiempo, más lo que tenés que escribir, más las otras cosas cotidianas de todo ser humano. Tenemos una familia, tenemos una vida. Claro, tenemos una vida, pero esta es otra vida. Pero esto es una vida algo que te llena, que te apasiona, y que yo me retroalimento. Claro. Parece mentira, es así. pero es así. Por eso nos encontramos. Totalmente. En distintos eventos, sea encuentro de lectura, de escritura, y bueno, talleres. Y en estos Zoom, que aprendí a conocer a un montón de gente, comencé a participar en micrófonos abiertos y también se me abrió un mundo total, porque cuando encontrás gente que te presenta gente, o sea, que es generosa, entonces es todavía que se empieza a armar una rueda. Claro. Es un círculo, es circular. ¿No? Todo es circular. Y espacial también. Espacial. A mí me gustaría nombrar a una persona que ya descarnó el año pasado. Se descarnó muy rápido para nuestro gusto. 68 años, muy rápido. ¿Cuántos se han ido, no? Pero dejó tanto. Sigue que eso dejando. Es lo importante, ¿no? Sí, su nombre Carlos Daniel Brito, narrador oral y hacedor de espacios. Muy bien. Y esto de la pandemia ayudó muchísimo a conocer mucha gente, también gracias a él, porque hizo un Zoom que iba los miércoles, Constanza, en nuestro espacio. Y ahí la invitación fue a narradores, te soy sincera, fue a narradores.
pero de repente él le abrió la puerta a gente que nos empezó a escuchar desde otro lado. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Sí, si te acercas más al micrófono, sí, porque se está escuchando muy suave, me dice el operador. Bueno, entonces voy a elevar la voz. Desde otro lugar nos presentó gente que no narraba, no leía, no escribía. Ajá. ¿Por qué? Porque era gente adulta mayor que participaba, pero en otras cosas, claro. Pero con la pandemia se tuvieron que hacer de esto. Claro. Bueno, de después nos va a contar, vamos a una pausa, señor operador. Dale. Y si querés, cuando quieras te cuento un cuento. Dale. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, y seguimos charlando con Roxana, qué lindo, hermoso. Nos vamos, venimos, qué sé yo, exacto, con la palabra. Y bueno, le voy a pedir para la audiencia que está pidiendo por teléfono, están diciendo, a ver, la queremos escuchar, la narradora, qué cuento. Bueno, y después seguimos charlando. Dale. Bueno, yo les voy a contar algo que pasó hace mucho tiempo. Uh-huh. Cada vez que en el cielo aparecía esa nube negra cubriendo todo y amenazando a esas pocas casas, un consejo de ancianos corría hacia un bosque. Ahí encendía un fuego y miraba hacia arriba y elevaba una hermosa plegaria. Y así,
esas nubes negras desaparecían. Pasó mucho tiempo y fue una mañana donde el sol estaba radiante. En la aldea, otra vez, el cielo se vio oscurecido otra vez con esa nube negra amenazante. Un grupo de adultos mayores corrieron a ese lugar en el bosque. Encendieron el fuego y se miraron. No conocemos la plegaria, pero llegamos hasta acá, hasta el bosque. Encendimos el fuego. Esto tiene que ser suficiente. Y fue así, porque las nubes oscuras desaparecieron. Muchos años después, el pueblo. Era una tarde donde estaban todos trabajando, los hombres en el campo, las mujeres cocinando, los chicos jugando. Y en el cielo, otra vez, esas nubes negras amenazándolo todo. Un grupo de mujeres y de hombres corrieron al bosque y se miraron. No conocemos la plegaria, tampoco sabemos encender el fuego, pero llegamos acá hasta el bosque. Esto tiene que ser suficiente. Y así fue, porque las nubes otra vez desaparecieron. Hace poco tiempo en la ciudad, era la tarde, todo el mundo preocupado iba, venía, y de pronto el cielo se oscureció todo. Asustados corrieron a refugiarse, y un muchacho en la plaza, sentado en un banco, se agarró la cabeza y miró al cielo. No conozco la plegaria. Tampoco sé cómo encender el fuego ni a qué lugar había que ir. Pero conozco la historia. Tal vez eso sirva de algo. Y hoy estamos acá, Ana, escuchándonos, mirándonos. Y somos la prueba de que la historia sirvió. Porque todavía ninguna sombra devoró al mundo. Gracias. Bravo, bravísimo, hermoso. Este cuento es una adaptación para la oralidad, porque eso es lo que hacemos los narradores. Lo escribió Nicolás Buenaventura Vidal y se titula La tradición. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, excelente. La pregunta es, ¿cómo la memoria, cómo recordás todo eso? ¿Es un ejercicio constante? Bueno, ¿o es ya un don tuyo que...? Yo elijo el cuento, lo leo varias veces. Ajá. Y a mí se me presentan imágenes, voy leyendo, porque hago una lectura a conciencia. Se presentan imágenes y me hago como un orden de esas imágenes en la cabeza. Claro. Y trato de respetar lo que estoy leyendo. Claro. Y vos viste que la narración oral no solamente es hablar, te puedo mostrar con un gesto, con una mirada, muy con un silencio. Y bueno, y voy escribiendo, y escribo esa adaptación para la oralidad. Escribo, tacho, leo, y escribo, y otra vez. Y va saliendo. En cierta medida son escritores, entonces. En cierta medida escribimos, claro, los narradores. Vendrían a ser guionistas de narrativa. Y más o menos. Guionistas de cine para las películas, sí. Más o menos. Pero, y cuando ese cuento me atraviesa y lo siento, y lo cuento, y de repente lo cuento otra vez, pero de repente lo cuento diferente. ¿Y de Rulfo no has leído nada? Porque cuando yo leo la obra de Rulfo, Páramo, digamos, En llamas,
estaría bueno para un cuento oral. Bueno, es bueno tener autores, tener títulos. Sí, un autor siempre, mexicano hace siempre, tiempo ya. Siempre es bueno. Así que bueno, lo voy a tener en cuenta. Pero ya te digo... ¿Y autores argentinos elegís o los que conoces vos? ¿O es el que te pega, el que te llega? Sí, no, autores argentinos. Este es colombiano, creo. Este es colombiano. Sí. No quiero equivocarme. Claro. Sí, cuentos que se me presentan, autores argentinos, escritores que conozco cara a cara, eso también es un doble compromiso. Eso es más compromiso todavía. Sí. Hay escritores que son muy celosos de lo que escriben y es totalmente respetable. Y hay otros que dicen, no, adaptá, como quieras, o qué lindo lo que hiciste con el cuento. Claro, sí. Y si no, bueno, tomás una idea y haces una versión libre que ahí ya no decís nada, porque es el respeto al escritor. Después te voy a pasar algunos textos míos. ¡Ay, qué compromiso! Porque estuve visualizando, digamos, al momento que vos estabas hablando, no sé, se me cruzó con este relato y cuento que has dicho, eso otro que yo escribía allá en el sur, motivado por vivencias del sur, ¿no? De gente de allá, de Patagonia. Sí, así que me encantaría. Bueno, yo tuve el placer de adaptar uno de los cuentos de Cristina Núñez de su libro. ¿Cuál de ellos? A ver. El de... el que teje... No importa, bueno. Uno ahora se me fue la cabeza, pero ya se me va a ocurrir. Ajá. Así que... Hermoso. ¿Y ya lo interpretaste? Sí, personalmente bien. Con ella también. Qué lindo. Sí, ahora no me acuerdo el título. Bueno, no importa. El que habla de cuando ella empezó, que su madrina de confirmación, no sé si te acordás, no me acuerdo. Bueno, sí, tiene. Perdón, Cris. No importa. Suele pasar. Pero bueno, y te decía, ¿no? Que lo voy a hacer corto, pero esto del Zoom, de la narración, de mostrarnos los narradores en diferentes espacios, dio lugar a conocer mucha gente y a participar. Y a participar. Qué lindo. Así como vos cuando me propusiste participar el martes pasado me dijiste, ¿querés participar? Sí. Bueno, un consejo que me dio mi amigo, me dijo, vos flaca, te llamen de donde te llamen, gracias y vas. Claro. Así me lo dijo bueno, Daniel. Gracias por estar realmente. Así me lo dijo Daniel. Y entendí mucho porque me lo dijo. Porque esto, ¿no? De mostrar la narración oral a los otros. Claro. Esto, porque la narración oral no se conoce tanto. Claro. Si bien está desde años, está en la impronta del ser. Por ejemplo, ayer cuando estuvo mi bisnieta con mi nieta visitándome en el departamento, mientras le hacía sonar el sonajero con los cascabeles, le iba contando un cuento, pero no escrito, sino a su vez improvisado, ¿viste? Porque Qué lindo claro, eso. soy de improvisar, ¿viste? En base a un tips, digamos, le sigo, ¿viste? Y como es reiterativo y los cuentos para niños, digamos, tienen que ser cacofónicos y tener resonancia. Así que bueno, con la campanita le iba contando y estaba chocha. Claro, 5 meses. Sí, porque qué lindo que empiecen a escuchar. Claro. Y a mis hijos, a mis nietos, todos siempre le he contado cuentos, le he leído, comprado libros para ellos cuando ya iban creciendo, pero siempre les iba contando cuentos, hasta determinada edad, ¿no? Después ya cada uno. Y bueno, sí. Claro. Sí, es y cierto. más ahora, en la actualidad los chicos se manejan con otra tecnología. Por eso queremos que se conozca la narración oral, por eso la invitación a tantas. Nosotros hacemos invitaciones, ¿viste? Claro. Esto de los Zoom, esto del video que queda, el video que queda, que es tan importante. Sí. Permitime decir que yo formo parte con Sandra Graciela Ruiz, con un dúo, somos Amistad Cuentera. Ah, qué lindo. Que le pusimos ese nombre porque nos conocimos en un taller de narración. Muy bien. Y quieras o no, esto de llevar los cuentos hacia las escuelas, a los jardines, a los hogares de adultos mayores, también, que es tan importante.
Y bueno, y con Sandra estamos muy felices porque como la narración llega a un montón de lados, claro. Nos dieron un premio, el de la hormiguita viajera. ¡Oh, qué lindo! De literatura infanto-juvenil. Muy bien, muy nacional bien. Y latinoamericano. Estamos muy contentas con Sandra y este año pensamos hacer muchas intervenciones en muchos lugares. ¡Qué bueno! Y también, porque no me quedo quieta, formo parte del grupo Jazmines, que este año cumplimos 5 años, tenemos cumpleaños y lo vamos a festejar en un Zoom el próximo 18 de marzo. Muy bien. Por eso, en un micrófono abierto para toda la gente que... A ver dónde va a ser, que nos ¿cuándo? Ayuda, sí. El Zoom pronto va a estar en las redes, en el grupo Jazmines o en mi Facebook, Roxana Cacopardo. Muy bien. O en mi Instagram, Roxana Cacopardo. Ya pronto, para el 18 de marzo, se van a enterar. Y esto Bueno, están invitados para integrar IAL, también el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Buenísimo. Que están bienvenidos sean todos. Digamos, escuchemos, chicas, escuchemos. Y ahí podemos, todos juntos, como decíamos al principio, ¿no? Es una ida y vuelta. Es un ida y un vuelta, claro. Esto. Es un ida y un vuelta. Por eso yo creo que no es casual, sino hay causalidades. Exactamente. Y esto de que vos me hayas conocido contando un cuento en el parque, wow, es muy lindo. Sí. Y la narración oral, vos esto me preguntabas, ¿no? De adaptar un cuento. Nos valemos de muchas herramientas. No solamente de la palabra oral, sino de un silencio, de una mirada, hasta de un pedacito de una canción. ¿Querés que te cuento? Dale. Tenemos, 5 minutos. 5 minutos. Último cuento, entonces. Cuento. Por eso te digo, cómo a veces nos ayudamos con todo. Y dice así. Luna, lunera, cascabelera. Una noche, Manuel estaba solo en su casa, muy solo estaba, y estaba lloviendo torrencialmente. ¿Acaso ese ruido que escuchó en el jardín era de cascabeles? Porque de repente escuchó que alguien golpeaba la puerta. Manuel abrió. Por favor, déjame entrar. Y ahí estaba la luna llena en la puerta de su casa. No me gusta mojarme. Manuel la hizo entrar. La llevó al living. Ella se sentó cómodamente en el sillón y aceptó gustosa esa taza de café caliente con esa copa de coñac. Y la luna lo miró. Y decime, Manuel, ¿qué haces vos? ¿Con quién compartís tus sueños? Contame. ¿Yo? No, yo nada. Yo con nadie. Yo estoy solo. En ese momento, la luna se acercó a Manuel y lo besó en los labios. Un beso frenético, lunático, ardiente. Y luego se desnudó y se metió así en la cama de Manuel. Pasaron la noche juntos, muy juntos. Pero Manuel no pudo contar más, porque ella, prométeme, Manuel, que no le vas a contar nada a nadie, prométemelo. Dicen que Manuel, cada mes, cuando llueve, espera su luna. Quizás una noche regrese. Luna, lunera, mi compañera. Bravo.
muy bueno. Justamente estamos luna creciente para llegar a la luna llena dentro de unos días. Gracias. La luna llena siempre ha sido compañera de los enamorados. De los escritores. Y escritores también, ¿no es cierto? Sí, total. Porque Emilio Fernández Cordón escribió este cuento que yo adapté y se llama Luna. Sí, bueno, yo le tengo escrito miles de cosas a la luna, siempre, de pequeña. De los 9 años que empecé a escribir y siempre la luna estuvo presente. Y más ahora. No sé por qué, pero es como si sintiera más conexión. Y lo que pasa es que hay lunas y lunas, ¿viste? Que dicen, está la luna ahí, hay que ir a verla, la superluna. Bueno, tanto es así que me gusta la astronomía también, y cuando fui directora de Ciencia y Técnica pusimos todos los telescopios así mirando en la ría de Río Gallegos cuando asomaba la gran superluna y cuando pasó el cometa Halley en ese entonces. Qué hermoso. Sí, qué hermoso. Me encanta todas las noches en lo que puedo ver el cielo. Viste que acá todas las luces te opacan, obviamente, pero hay momentos así que podés ver por lo menos las 3 Marías, Sirio, Júpiter. Es cierto, es cierto. Y la luna de vez en cuando, si salís caminando por Callao, para Buenos Aires, claro, justamente caminando por Callao con la luna rodando. Claro. Ahí tenés para escribir algo para Buenos Aires. Sí, totalmente. He escrito varias cosas a Buenos Aires también. Así que gracias, Rosana Caco Pardo. Cuando las puertas están abiertas de Aoniken. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias a esta hermosa audiencia. Un poquito de la narración oral, quise contar lo que era y bueno, queda mucho por contar. Bueno. Permíteme saludar a una audiencia, esta hermosa audiencia que tenés. Ajá. Y bueno, a todos tus colegas, amigos ahí, compañeros. Sí, a la banda Encariñándonos, que los quiero un montonazo. Ajá. Al grupo Jazmines, Amistad Cuentera, a mi familia, muchas gracias por aguantarme. Bueno. Y bueno, y a todos los que me conocen, porque el video queda. Y eso es importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, Roxana Caco Pardo, gracias gran narradora. Vamos a seguir teniéndola acá cuando ella tenga tiempo, seguramente. El espacio está abierto para todos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Señor operador, muchísimas gracias. Será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.